Shalom, Javerim Bejaverot, Talmidim. Bienvenidos a este canal donde todos somos estudiantes. Yo soy Alex Atalmid, no soy un rabino, no soy un pastor, no tengo ni aspiro a ningún título en realidad. Lo único que quiero es estudiar y que encontremos compañeros, compañeritos de estudio a lo largo del mundo. Así que sean bienvenidos a una nueva entrega de la lectura del Midrash, en esta ocasión de Parashat Ekev, la tercera parashá ya del libro de Devarim, del Sefer Devarim. Y nada, quiero comenzar invitándote a que le des like, te suscribas, actives la campanita para las notificaciones para que cuando estemos en vivo con el Shaharit, ahorita estamos casi seguro, estamos de viernes a domingo y estamos entre que lunes o martes o eh, bueno, ahí tenemos algunas fluctuaciones, pero también te voy a invitar a que te suscribas o que entres al canal de Telegram, que también vas a encontrar en la descripción de este video para que te enteres cuando estamos en vivo o estamos compartiendo algún video nuevo. Sin más, quiero invitarte a que comencemos a estudiar juntos esta parasha. El Midrash va a comenzar con la parashat Ekev, con parashat Ekev. Moshe promete que los judíos prosperarán en este mundo por el cumplimiento de las mitzvot. Los judíos preguntaron a Moshe, ¿cuándo nos compensará Hashem por observar sus mitzvot? Moshe explicó, en este mundo solo disfrutarán una compensación incidental por cuidar la Torah. La verdadera recompensa queda diferida en el mundo por venir. Sepan que Hashem es un administrador fiel en quien se puede confiar para recibir la recompensa a largo plazo. Si los sadikim son dignos de plena confianza, cuanto más el Eterno. La lealtad de los sadikim está ilustrada en estos midrashim. Dos comerciantes visitaron el pueblo natal de Rabbi Pinhas, Ben Yair, al sur de Eretz Israel y dejaron 2 medidas de grano de trigo a su cuidado. Olvidaron recoger las bolsas de trigo antes de partir del pueblo y tampoco regresaron por ellas. Cuando llegó el periodo de la siembra, Rabbi Pinhas Ben Yair plantó el trigo en su campo. Luego recogió la cosecha y la almacenó en sus graneros. En la estación siguiente volvió a sembrar trigo y almacenó lo producido. 7 años más tarde, los comerciantes regresaron y solicitaron a Rabbi Pinhas las 2 medidas de trigo que le habían entregado para que las guardara. Acompáñenme y les mostraré lo que es suyo, dijo el sadik. Los condujo a sus graneros rebosantes y dijo, todo este trigo les pertenece, porque yo sembré y coseché sus semillas originales. En forma similar, cuando un judío realiza una mitzvah, Hashem siembra en el cielo. En el mundo por venir, nos mostrará los frutos abundantes de esta semilla. Una vez, Rabbi Shimon ben Shattach compró un asno de un árabe y sus estudiantes encontraron una joya de valor en el collar del animal. Rebe, exclamaron, Hashem ha otorgado riquezas. No es así, los contradijo su maestro. Pagué por un asno, no por una joya. Según la halajá, no era necesario que Rabbi Shimon regresara la joya, pero él quiso hacerlo para cumplir con la mitzvah de Kiddush Hashem. Rabbi Shimon buscó al árabe y le devolvió la joya. Lleno de alegría al recuperar el objeto que se consideraba perdido para siempre, el árabe exclamó, bendito sea el Adoshem de Rabbi Shimon ben Shattach, cuyas sendas sigue el Sadik. Si los Sadikim son tan confiables, ¿cuánto mayor es la confianza en Hashem? En Adoshem, seguramente compensará a cada judío por cada mitzvah realizada. El Midrash tiene unas anotaciones al pie de página que dicen, ¿por qué queda diferida para el mundo futuro la principal compensación por las mitzvot? El mundo material es un lugar inapropiado para recompensar el cumplimiento de la Torah, pues sus placeres son limitados. Solo el mundo futuro y eterno contienen las delicias espirituales superiores que merece quien estudia la Torah y cuida las mitzvot. Más aún, al demorar la mayor compensación para el futuro, Hashem puede probar nuestra lealtad hacia él si él pagara en su totalidad e instantáneamente por las mitzvot, la persona perdería su libre albedrío en cuanto al cumplimiento de las mitzvot, según esto con Birkat Peretz. Ahora también dice, las acciones de Rabbi Pinhas fueron más allá de los requerimientos halágicos. Él estaba únicamente obligado a guardar el trigo mientras se conservaba en buen estado y venderlo una vez que comenzara a deteriorarse, a fin de liberar a su propietario de la pérdida total. Además de pagarnos por la mitzvah en sí misma, Hashem también nos compensará por confiar en un eventual pago por parte de él, de acuerdo como está escrito en el Midrash Shocher Tov. Continuamos.
Además, explicó Moshe a Bene Israel, ustedes también se beneficiarán en este mundo cumpliendo mitzvot. ¿Qué beneficios obtenemos en el mundo actual? Si todo nuestro pueblo observa la Torah como Hashem lo espera, con alegría, voluntad y dedicación constante al estudio, nos promete liberarnos de cualquier desgracia, como la enfermedad, la guerra o el hambre que nos impiden servir o servirlo plenamente. No es que esto sea verdadera recompensa por las mitzvot, que recién serán pagadas en el futuro, sino es una bonificación adicional. Como nos esforzamos por la Torah y las mitzvot, Hashem nos devuelve dándonos más oportunidades para cumplirlas. Por ello, todas las promesas en la Torah de compensaciones materiales se refieren a los beneficios colaterales que nos alivian de toda preocupación física y material. Nuestra parashá nos promete los siguientes beneficios materiales. Hashem te amará. Esta es una bendición suprema. Si una persona es amada por Hashem, recibe los mayores beneficios. Te bendecirá con riquezas materiales. Te multiplicará en forma extraordinaria, como en Egipto, donde de una familia de 70 almas se convirtieran en una nación de 600,000 hombres. Bendecirá el fruto de tu vientre. No abortarás ni morirán tus hijos durante tu vida. Hay una nota al pie de página que dice, Aderet Eliyahu enumera 10 bendiciones en el versículo 7:13, que son 1. Te amará, 2. Te bendecirá, 3. Te multiplicará, 4. Bendecirá el fruto de tu vientre, 5. Los productos de tu suelo, o sea, sus minerales, 6. Tu grano, 7. Tu vino, 8. Tu aceite, 9. Tu vacuno, 10. Los rebaños de tus ovejas. Rabbeinu Efraim agrega que las 10 bendiciones en este versículo son una recompensa por observar los 10 mandamientos que forman la base de todas las mitzvot. Más adelante la Torah también recalca, no habrá hombre ni mujer estéril entre vosotros. La Torah considera a cada ser humano tan precioso como el universo entero y considera un incremento en la nación de la Torah como una de las mayores bendiciones. Continúa con, nos quedamos en... el beneficio de bendecir el fruto de tu vientre, agrega también, tu descendencia será bendecida en forma tan evidente que quienes miren a los niños judíos exclamarán, tan sabios, tan puros, así se cumplirá el versículo. Todos los que vean reconocerán que son la simiente que ha bendecido el Eterno, de acuerdo con lo que está escrito en Yeshayahu 61:9. La siguiente es, bendecirá lo producido por el suelo, tu grano, vino y aceite. Hashem bendecirá todos tus productos, pero estos 3 se mencionan específicamente porque son las principales fuentes de ingreso de un campesino. Hashem bendice el producto de sus campos como consecuencia del cumplimiento de las mitzvot relativas a la tierra. Leket, shikha, que es separación de maser, diezmo. Maser significa diezmo, más bien diezmo es maser. De lo producido y así sucesivamente. Además bendecirá tu trigo en mérito a tu ofrecimiento del lechem apanim, o sea, del pan de la preposición que se colocaba en el santuario. Tu vino en mérito de los ofrecimientos de vino en el Mizbeach y tu aceite en mérito de las luces de la menorá, que es el candelabro, del Beit HaMikdash que se encendía. El siguiente beneficio es la descendencia de tu vacuno. El Eterno protegerá a tu vacuno de abortar. Así te recompensará por consagrar cada 10º animal de tu rebaño como sacrificio para él y por tu cumplimiento de las leyes relativas a los sacrificios. Las bendiciones anteriores serán concedidas en Eretz Israel, la tierra que el Eterno prometió a sus padres. El siguiente beneficio es, serán bendecidos por todas las naciones. Ellos reconocerán. Esta es una nación maravillosa, bendecida por la divinidad. La grandeza de una mujer noble no es evidente cuando la alaban sus amigos, sino cuando lo hacen sus enemigos. ¡Wow! Esta frase del Midrash es hermosa, ¿eh? La voy a repetir. La grandeza de una mujer noble no es evidente cuando la alaban sus amigos, sino cuando lo hacen sus enemigos. El versículo se puede interpretar también como tendrán bendiciones materiales superiores a todas las demás naciones. Aderet Eliyahu enumera 5 bendiciones en el versículo 7:14. 1. Serán bendecidos sobre todas las naciones. 2. No habrá hombre o 3. Mujer estéril entre vosotros. 4. No habrá animal estéril entre los animales machos. 5. O hembras. Continúa el Midrash. El siguiente beneficio es, no habrá hombre ni mujer estéril entre vosotros. Asimismo, en su significado literal, el versículo implica, 1. Tus plegarias no serán estériles. O sea, no se trata, uno piensa que nada más así estéril de descendencia, ¿no? Pero dice, tus plegarias no serán estériles o infructíferas ante el Todopoderoso. Él las aceptará y satisfará. 2.
Tu pueblo no será estéril de estudiosos de Torah, ¿ok? O sea, no serán faltos de estudiosos de Torah. 3. Ningún judío será estéril ni ignorante de la Torah. Los judíos de cualquier condición serán tan eruditos que podrán rebatir a los no creyentes. Un ejemplo del cumplimiento de esta bendición se encuentra en el Midrash. Camino a Jerusalén, Rabí Jonatán y un simple arriero judío pasaron por el vecindario de Shomron, donde vivían Kutim, que son samaritanos. Esa secta de conversos se había establecido en Eretz Israel bajo el rey de Asiria después de expulsar a las 10 tribus. Si bien creían en Adoshem y cumplían muchas leyes relativas a la Torah, eran idólatras que veneraban en su propio templo en el monte Gerizim. Un Kutí se unió a Rabí Jonatán y su compañero interrogó a Rabí Jonatán. ¿A dónde viajas? Voy camino a Jerusalén, contestó Rabí Jonatán, a rezar en las ruinas del Beit HaMikdash. ¿Para qué viajar hasta allí?, comentó el Kutí. Mejor que rezar ante un edificio destruido deberías rendir culto en nuestro sagrado monte Gerizim. ¿Qué hace tu montaña sagrada?, demandó Rabí Jonatán. La historia, contestó el Kutí. Esa montaña quedó intacta del diluvio que inundó el mundo en el tiempo de Noaj. ¿Cómo lo sabes?, le preguntó Rabí Jonatán. El Kutí explicó. Lo deducimos de un versículo en Yehezkel 22:24, donde el profeta se dirige a Eretz Israel de la siguiente manera. Eres una tierra no limpiada, donde no cae lluvia en el día de la ira. El versículo implica que la lluvia del Mabul no tocó a Eretz Israel por la santidad del monte Gerizim. Rabí Jonatán objetó. Si fue así, ¿por qué Hashem le ordenó a Noaj construir un arca? Simplemente le hubiera ordenado permanece en la cima del monte Gerizim hasta que pasara el diluvio. Hashem habría salvado a Noaj por otro medio, como lo sugieres tú, contestó el Kutí, pero en realidad quería probar a Noaj, para ver si podía o no construir el arca frente a las provocaciones de sus camaradas. Rabí Jonatán no podía encontrar una respuesta. En ese momento, el arriero judío interrumpió. ¿Me permites hablar?, le preguntó a Rabí Jonatán. Habla, accedió el sabio. Dirigiéndose hacia el Kutí, el arriero preguntó. ¿El monte Gerizim está bajo el cielo? Sí lo está, accedió el Kutí. ¿En qué otro lugar podría estar, no? ¿Y acaso el versículo no dice, continuó el arriero, las aguas ascendieron 15 amot y cubrieron todas las montañas bajo el cielo, incluyendo el monte Gerizim? La réplica ingeniosa del simple judío hizo que Rabí Jonatán se bajara de su burro, sentara al arriero sobre el mismo y lo condujera a la distancia de 1,000 como gesto de honor, según lo dictamina. Quien aprende de su amigo un capítulo de Torah o aún una alajá, versículo o pensamiento novedoso, está obligado a honrarlo. Este incidente confirma que la bendición de que hasta el simple judío será versado en Torah fue concedido. El siguiente beneficio, creo que todavía estamos en los beneficios, dice, Hashem eliminará todas las enfermedades comunes y no dejará que sufran las malditas enfermedades egipcias, por ustedes conocidas. El Todopoderoso amenazó que por no respetar sus mitzvot los azotaría con penosas enfermedades que prevalecían entre los egipcios. Sin embargo, si cuidan la Torah, se las enviará a los enemigos. Hay una nota al pie de página que dice en el Midrash, sabio en realidad significa que Eretz Israel fue eximida de la lluvia del diluvio. Perdón, empieza desde antes. La Gemara, en Sebahim 113a, debate el significado del versículo en Yehezkel. Según un sabio, en realidad significa que Eretz Israel fue eximida de la lluvia del diluvio, que demuestra la grandeza de Eretz Israel, mientras otro sabio sostiene que el versículo implica que la lluvia del diluvio también descendió sobre Eretz Israel, aún desde el punto de vista en que Eretz Israel fue eximida de la lluvia y de las aguas de la profundidad que inundaron el resto del mundo, igualmente fue inundada por el diluvio que ingresó desde afuera. Rambam, así lo dicen en Rambam con N al final, Bereshit 8:11. Esto quedó confirmado por las palabras de Pirkei Rabbi Eliezer. La lluvia del Mabul no cayó del cielo sobre Eretz Israel, pero las aguas de otros países se desbordaron y la inundaron. Ok, dice, el siguiente beneficio es, y consumirán a todas las naciones que Hashem entregue en tus manos. Moshe prometió que si Bené Israel se destaca en el estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot, Hashem lo librará de los enemigos, pues estos caerían en sus manos. Ninguna guerra sería necesaria para conquistar Eretz Israel. En su lugar, Bené Israel consumirá o derrotará a las naciones sin esfuerzo, pues sus enemigos escaparán o rendirán.
Moshe destacó que Bené Israel debía destruir a todo idólatra de las 7 naciones que vivían en Eretz Kenán. De no hacerlo, en un gesto de aparente misericordia, probaría ser una crueldad, pues eventualmente los cananim que permanecerían en Eretz Israel corromperían a los judíos. También advirtió al pueblo que no tema a las 7 naciones por su gran número. Cada nación en forma individual superaba en número a Ben Israel. Les recordó que Adoshem había ahogado al faraón y a los egipcios a pesar de su superioridad numérica. Sin embargo, Adoshem no destruiría en forma milagrosa a los ídolos de Eretz Kenán, como había destruido todas las imágenes egipcias durante la plaga de muerte de los primogénitos, cuando hizo que las imágenes de hierro se fundieran y las de madera se pudrieran. Es su trabajo, inculcó Moshe a los Bene Israel, destruir los ídolos de las 7 naciones. No tomen para su uso personal ningún objeto previamente asociado con el culto a los ídolos, ni siquiera tomen los ornamentos de oro y plata del ídolo, pues su atracción eventualmente los conducirá hacia la idolatría. En su lugar, miren a sus ídolos con total desprecio y abominación. Ni siquiera llámenlos por sus verdaderos nombres, sino por medio de motes peyorativos. Hay una nota al pie de página de Midrash que dice las reiteradas advertencias de Moshe en el libro de Barim de no temer a pelear contra las naciones de Eretz Kenán, de destruir sus ídolos y de no permitir a que los idólatras permanezcan entre ellos debe interpretarse en forma realista sobre el fondo histórico. Imaginémonos en la situación de la generación antes de ingresar a la tierra, un pueblo sin experiencia en asuntos de guerra, obligado a invadir un país extranjero habitado por fuertes guerreros con ejércitos bien entrenados, mucho más numerosos que el propio. Los judíos se debían preparar para esta empresa aparentemente irracional, únicamente fortificándose en la confianza plena de Hashem. Los exhortos de Moshe fueron más que necesarios porque la nación sabía que él moriría en el desierto y por lo tanto no podría conducir la conquista. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Moshe advierte a Bene Israel que no olviden a Hashem y no se consideren autosuficientes aun cuando sean prósperos en Eretz Kenán. Y creo que esto es una de las cosas que recordamos en Shacharit. Dice, Hashem describió cómo, Moshe describió cómo Hashem los condujo milagrosamente a través del desierto. Señaló que su permanencia en el desierto era para prepararlos para su vida futura en Eretz Kenán, donde confiarían en el Eterno como lo habían hecho en el desierto. Recuerden que las matzot que trajeron de Mizraim duraron solamente un mes. Después se quejaron con el Eterno y Él les proveyó con una nueva clase de comida desconocida para sus patriarcas, el man. Los patriarcas no recibieron el man porque este alimento celestial y casi espiritual fue enviado por mérito especial de Moshe. ¿Por qué Hashem los mantuvo durante 40 años en una forma inusual, en lugar de proveerlos de pan común? El man les fue entregado por varias razones. La primera razón es, comer este alimento espiritual ayudaba a absorber la Torah en su totalidad. No solo los liberaba de todas las preocupaciones de ganar el sustento, sino que les agregaba una sabiduría y conocimiento especial. La segunda razón es que Hashem los probó mediante el man. Observarán todas las mitzvot relacionadas con él, por ejemplo, no dejar nada para el día siguiente y no salir a recogerlo en Shabbat. Además, soportarán la penuria de recibir una ración diaria con el temor de que no volvería a caer el día siguiente y de vivir de esta comida no natural sin quejarse. Así probó vuestra confianza en él. Un judío llamado Menahem pidió a los sabios que le expliquen el versículo: te afligió y te sometió al hambre, empero te hizo comer el man, como está escrito en el 8.3. Yo comprendo que Hashem afligió y probó a los judíos mediante su prolongada peregrinación en el desierto, pero no sé por qué, dice, te sometió al hambre. ¿Acaso los judíos sufrieron de hambre? ¿Acaso no recibieron tanto man como necesitaban? Un sabio colocó 2 pepinos de igual tamaño, aunque uno entero y el otro roto ante Menahem. ¿Cuál es el precio del mercado del entero?, preguntó el sabio Menahem. 2 maná, o sea, 2 monedas, contestó. ¿Y por el partido?, preguntó el sabio. 1 maná, fue la respuesta. Explícame, ¿por qué el entero tiene el doble de valor?, exigió el sabio. ¿Acaso no los quiebras cuando los comes? Menahem contestó. Parte del placer de la comida es su apariencia. La vista no se satisface tanto como con un pepino partido como con uno entero. El sabio concluyó. Esto es precisamente porque la generación del desierto fue despojada. Aun cuando poseía el delicioso man, como día tras día el pueblo no veía otra comida que el man, su hambre no se calmaba.
Más aún, los judíos carecían de la sensación de bienestar que proviene de ver los depósitos de alimentos bien provistos de comida y bebida. La inseguridad de contar con una única ración diaria los hacía sentir hambre. Moshe explicó: mediante el man, Adoshem os enseñó a confiar en él. También demostró vuestra grandeza ante las naciones y evitó que el Midat Adin, que el atributo de justicia, os acusara para que os sometierais a su voluntad. Tercera, ¿qué estamos hablando? Tercera razón, sí, tercera razón. Por sobre todo, vivieron del man para aprender una lección eterna. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de: el hombre no vive solo de pan, sino de cada proverbio que emana de la boca de Adoshem. ¿Cuál es el significado de esta afirmación? Una persona debe ser consciente que la comida no tiene la característica intrínseca de alimentarlo. Solo lo hace porque Adoshem decretó en los 6 días de la creación que él lo haría. Creó este mundo dentro de un patrón determinado que llamamos naturaleza. Pero si Adoshem retira su voluntad de que el pan sea alimenticio, perderá instantáneamente dicha característica. Inversamente, la voluntad de Adoshem puede convertir cualquier incomible en algo alimenticio. Ojo con eso, ¿eh? El pan alimenta el cuerpo del hombre, pero no su alma. Para darle sustento a su alma, el judío necesita de las enseñanzas de Adoshem, la Torá. Al estudiar y observar los mandamientos del Eterno, su alma gana vida en este mundo y en el próximo. Moshe recordó a los Bene Israel: cuando siguieron a Adoshem por el desierto, él los proveyó tanto de vestimenta como de alimentos para que no tengan ningún tipo de preocupaciones materiales. Rabí Elazar, el hijo de Rabí Shimon Bar Yochai, preguntó a su suegro: ¿cómo se vistieron los judíos en el desierto? ¿Llevaron sus telares y otras máquinas cuando salieron de Egipto para tejer sus vestimentas? Su suegro, Rabí Shimon Ben Yossi, contestó: en el momento de Matán Torah, los ángeles dieron a los judíos vestimentas que nunca se desgastaron, porque eran sobrenaturales. Pero ¿qué pasaba si necesitaban nuevas vestimentas porque habían engordado o adelgazado? Y los niños necesitan nuevas vestimentas a medida que crecen, quiso saber Rabí Elazar. Ajá, ¿no? ¿Te acuerdas de este Midrash? Dice: nunca necesitaron vestimentas nuevas, contestó Rabí Shimon, porque las mismas crecían con ellos. No se asombren, lo mismo ocurre en la naturaleza. ¿Acaso no crece el caparazón del caracol junto con él? Qué hermoso es esto, ¿eh? Qué bonito es esto. Sin embargo, preguntó Rabí Elazar, ¿acaso no tenían que lavar sus ropas de vez en cuando? Las nubes de gloria solían lavarlas hasta que estuvieran limpias y blancas, explicó Rabí Shimon. Pero las nubes de gloria eran de fuego, objetó Rabí Elazar. ¿No chamuscaron las vestimentas? Eran prendas celestiales, contestó Rabí Shimon, y por lo tanto no fueron chamuscadas por las nubes. ¿Y los judíos no estaban infectados con piojos por llevar una vida sucia en el desierto?, cuestionó. Seguramente no, contestó su suegro. Si los cuerpos de la generación que escuchó la voz de Adoshem en Nar Sinai no fueron tocados por los gusanos, con más razón, los insectos no los molestaron mientras estaban con vida. ¿Y las vestimentas no absorbieron el olor a transpiración por no cambiarse nunca? Rabí Elazar continuó preguntando. Se salvaron de eso también, respondió Rabí Shimon. La fuente de Miriam hacía brotar un dulce aroma a pasto. Cuando los judíos descansaban en el césped, quedaban impregnados con el dulce perfume. Cuando los judíos vieron con cuánta perfección Adoshem cuidó de ellos en el desierto, comenzaron a alabarlo, como está en el Salmo 23. Adoshem es mi pastor, no me faltará nada. Aquí dice: Adoshem es mi pastor en el desierto. Agrega, o entre paréntesis, no me faltará nada, me hace descansar en pasturas de césped, que era la fuente de Miriam, que se dividiría en ríos, proveyendo a los judíos de agua cerca de las tiendas. Da tranquilidad a mi alma, porque estudio Torah. A ver, quiero hacer un paréntesis. Estamos leyendo el Salmo 23, que está aquí en el Midrash, pero entre paréntesis tiene cosas que se agregan y que no están en el Salmo. Son cosas que está agregando el Midrash para darle el contexto a la explicación que está dando. Va de nuevo, Tehilim 23, y te voy a decir entre paréntesis qué dice. Adonai es mi pastor, y en paréntesis dice en el desierto.
No me faltará nada, me hace descansar en pasturas de césped, y entre paréntesis dice, la fuente de Miriam se dividiría en ríos, proveyendo a los judíos de agua cerca de las tiendas. Da tranquilidad a mi alma, y entre paréntesis dice, porque estudio Torah. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, entre paréntesis dice, el desierto temeroso y solitario. No tendré miedo del mal, porque tú estás conmigo. Entre paréntesis, con tus nubes de gloria me protegen. Tú preparas una mesa para mi frente a mis enemigos. Me provees del man que se apila tan alto que los reyes del este y del oeste pueden verlo. Moshe explicó, cuando Adoshem se hizo cargo de vuestras necesidades para perfeccionaros, visteis que cuando aflige a una persona, sus motivaciones son las de un padre que considera necesario corregir a su hijo porque lo ama. Durante 40 años, Adoshem los instruyó para que estén espiritualmente preparados para ingresar a la tierra prometida con perfección. Eretz Israel tiene muchas fuentes de agua, arroyos, surgientes y ríos que se originan en las profundidades. La tierra es famosa por sus riquezas deliciosas, en particular las siguientes 7 especies. Pongan atención con esto: trigo, cebada, uvas, higos, granada, olivos que dan un aceite excelente y dátiles. Además, los cultivos tendrán riquezas. La tierra tiene fuentes naturales de hierro y cobre, necesarios para la industria. También tiene rocas para la construcción de viviendas. Egipto carecía de esas rocas. Cuando Hashem te hará llover abundantes materiales, sírvelo con tus riquezas, bendícelo cuando hayas comido y te sientas satisfecho. Moshe indicó a los judíos la mitzvah de bendecir a Hashem después de comer pan a satisfacción. Seguiremos tratando este precepto en el próximo capítulo. Cuídate de no perder tu temor a Hashem como consecuencia de tu riqueza. Una persona rica puede olvidar a Hashem. Hasta una persona que solía ser pobre y de repente enriquece tiende a olvidar que fue Hashem quien lo rescató de la pobreza. Un hombre justo vivía sumido en tal pobreza que solo vestía harapos y debía buscar su sustento en las pilas de basura. Sin embargo, esto no le impedía servir a Hashem. Tenía hábitos justos y pasaba largas horas orando y estudiando Torah. Prometió no aceptar donaciones de nadie. Una vez el profeta Eliyahu, disfrazado de árabe, se presentó ante él y le preguntó: ¿aceptaría un préstamo de 2 monedas para invertir en un negocio? Sí, contestó el hombre justo. Con las 2 monedas compró mercadería, la vendió con ganancias y volvió a invertir el dinero, vendió y comerció con tanto éxito que cuando finalizó el año era un hombre rico. Los asuntos comerciales ocuparon todo el día y no tenía más tiempo para sus hábitos piadosos y extensas plegarias. El Todopoderoso se quejó a Eliyahu: ¿has arruinado el único hombre justo que tengo? Eliyahu apareció ante el hombre nuevamente y le encontró preocupado en sus tareas comerciales. ¿Me recuerda?, preguntó. Fui yo quien te prestó las 2 monedas. Por favor, encuéntralas y devuélvemelas. El hombre buscó las monedas y se las devolvió. Pero en cuanto salieron de su posesión, la rueda de la fortuna comenzó a girar nuevamente. Sus negocios comenzaron a fracasar y se endeudó tanto que en el término de un año volvió a ser un mendigo. Como en viejos tiempos, debía hurgar en la basura en busca de comida. Eliyahu volvió a verlo y lo encontró llorando amargamente. ¿Qué le preocupa, abuelo?, preguntó. Estoy afligido porque mi fortuna ha disminuido. Perdí todo mi dinero, contestó el hombre. ¿Me prometes?, le preguntó Eliyahu, que si te devuelvo las 2 monedas continuarás tus prácticas y plegarias piadosas. El hombre prometió y Eliyahu le regresó las 2 monedas. Esta vez, el hombre no dejó que su fortuna recuperada lo preocupara. Apartó de su tiempo todos los días para servir a Hashem, fielmente, como lo había hecho cuando era pobre. Moshe advirtió a los judíos: un hombre rico puede olvidar a Hashem muy fácilmente, porque a diferencia de un pobre, no está forzado a dirigirse a él. Cuando hayáos vivido en Eretz Kenán durante un tiempo, habiendo construido vuestra propia casa, cultivado la tierra e incrementado vuestras riquezas a través del comercio, podéis llegar a seros arrogantes y tentado a olvidar al Todopoderoso. Podrán exclamar: mi propia fuerza y esfuerzo lograron mi riqueza y éxito. Pueden desvalorizar de su mente cualquier recuerdo del periodo del peregrinaje por el desierto de 40 años que les demostró su dependencia de Hashem y les enseñó a temer y confiar en él.
Les advierto que aun cuando vivan cómodamente en Eretz Kenán, deberán recordar que Adoshem es quien les da la inteligencia y la energía para lograr el éxito. La moraleja de la historia es evidente. La Torá exige aún del comerciante más preocupado que aparte su tiempo para estudiar Torá y cumplir mitzvot. Es natural atribuir el éxito de uno a sus capacidades personales, relegando al Todopoderoso a un segundo plano. La Torá enseña una perspectiva diferente. Lo que adquiramos o produzcamos en el reino de lo material es gracias a Kadosh Baruj Hu, quien nos concede todos los atributos físicos y mentales necesarios para el éxito. Y aún después de que Hashem nos otorga las habilidades requeridas, no tendremos éxito salvo que Él lo disponga. Si abandonan a Hashem mientras viven en la prosperidad en Eretz Kenán, eventualmente serán exiliados de la tierra. Si esto les resulta difícil de creer, recuerden que Hashem destruyó las 7 naciones cananitas por sus actos malvados. Hará lo mismo con ustedes si no lo escuchan. Ahora el Midrash nos va a hablar de Birkat Hamazon, la mitzvah de bendecir a Hashem después de comer pan. Quiero, antes de continuar con esto, decirles que vamos a trabajar en hacer una imagen para compartirla en el canal de Telegram. Si no te has unido al canal de Telegram, yo te invito a que veas en la descripción y que sigas, ahí vas a estar sabiendo de cuando subamos videos, estemos en vivo, etcétera, independientemente de que también te invito y te recuerdo a que le des like a este video, te suscribas y actives la campanita de las notificaciones aquí en YouTube. Vamos a continuar. La Torah ordena: bendice a Hashem después de haber comido y de haberte saciado. La Torá obliga a un judío a recitar una bendición si come pan hasta saciarse. Nuestros sabios instituyeron que se debe recitar Birkat Hamazon, la bendición después de las comidas, aunque solamente haya comido un kesait, una porción del tamaño de una aceituna de pan. Birkat Hamazon está integrada de 4 partes. 1. Birkat Hazan, la bendición a él que alimenta a todas las criaturas. Moshe instituyó esta bendición cuando los judíos recibieron el man. El milagro del man que cayó del cielo mientras los judíos estaban en el desierto, una demostración evidente de que Hashem, con su bondad, provee a todas las criaturas. Más tarde, cuando se alimentaron de los frutos de su propia labor en la tierra, debían ser conscientes que el pan terrenal es concedido por el mismo atributo de bondad divina. En su primera bendición reconocemos que si bien las tareas del ser humano son las que aseguran su sustento, sin embargo, es Hashem quien nos provee de alimentos tanto a nosotros como a todas las criaturas. Birkat Haaretz, la bendición sobre la tierra. Yehoshua presentó esta segunda bendición cuando él y su pueblo merecieron ingresar a la tierra. El deseo largamente anhelado por Moshe y su generación. El texto original de Yehoshua fue: tú nos legaste una herencia, un bien deseable y una tierra extensa. Nosotros lo modificamos para que diga: tú diste a nuestros padres. En esta bendición mencionamos la mitzvah del Brit Milá, circuncisión, pues por su mérito Hashem entregó Eretz Israel al pueblo judío. También lo agradecemos por su Torah, expresado de ese modo en el propio final de tomar posesión de Eretz Israel, estudiar y cumplir los preceptos de Hashem. 3. Birkat Yerushalayim, la bendición de paz por Jerusalén y el Beit HaMikdash. Los reyes David y Shlomo fijaron la tercera bendición que peticiona la continuidad del reinado de la casa de David y por la paz sobre Jerusalén y el Beit HaMikdash. Después de la destrucción modificaron el texto y pedimos a Hashem por la reconstrucción de Jerusalén. ¿Por qué en la semana retiramos todos los cuchillos de mesa antes de comenzar Birkat Hamazon? Una de las razones incluye un trágico accidente. Una vez, un judío, mientras recitaba la bendición que implora a Hashem por la reconstrucción de Jerusalén, sintió tan profundamente la tristeza de la destrucción que tomó un cuchillo de la mesa y se lo clavó en su corazón. Caramba. Entonces, por eso no hay cuchillos a la hora de hacer Birkat Hamazon. Dice, la cuarta parte es Atov Beameitiv, Atov Beameitiv, la bendición a él que es bondadoso y hace el bien. Esta bendición fue agregada por nuestros sabios para conmemorar un milagro que ocurrió en conexión con la rebelión de Bar Kokhba después de la destrucción del segundo templo. Bar Kokhba y sus seguidores se negaron a rendirse ante el emperador romano Adriano. En su lugar, Bar Kokhba enroló a 200,000 hombres en su ejército, exigiendo a cada uno se amputara un dedo para probar su coraje.
Sin embargo, los sabios le informaron, está prohibido hacer que los judíos se dañen a sí mismos. Entonces, ¿cómo puedo probar su fortaleza?, preguntó Bar Kokhba. Los sabios contestaron, acepten en su ejército solamente aquellos hombres que pueden arrancar de raíz un cedro en el monte Lebanón. Entonces probó a unos 200.000 hombres de esta forma y los enroló. La fortaleza individual de Bar Kokhba era maravillosa. Podía atrapar los proyectiles de los enemigos con una rodilla y devolverlos, matando a muchos. Como consecuencia de la fuerza sobrenatural de Bar Kokhba, Rabbi Akiva lo confundió con el Mashiach. Adriano no pudo vencer al ejército de Bar Kokhba, que se había retirado a la ciudad fortificada de Betar, que estaba densamente poblada, orgullosa de sus muchos habitantes eruditos. Contenían cientos de Batei Midrash para adultos y numerosas escuelas de Torah para niños. Los chicos solían decir, si el enemigo avanza hacia nosotros, saldremos y lo apuñalaremos con las puntas de hierro de nuestras plumas. Su actitud reflejaba confianza en el mérito de sus estudios de Torah y que la misma los protegería. Sin embargo, por los pecados del pueblo judío, finalmente los romanos envolvieron a cada niño con su propio pergamino y les prendieron fuego. Durante 3 o 4 años, Adriano trató infructuosamente de ingresar a Betar. La ciudad estaba protegida en forma divina en mérito a Rabí Elazar de Modi'in, quien vistió arpillera y cenizas, ayunó y rogó diariamente al Todopoderoso. Ribono Shelolam, amo del universo, no te sientes a juzgar hoy. Así Adriano decidió abandonar el sitio y regresar a su hogar. Mientras tanto, un cutí, un samaritano, informó al emperador mientras que el viejo gallo, Rabí Elazar, siga poniéndose cenizas encima, no podrá conquistar la ciudad. Sin embargo, yo tengo un plan para detenerlo. Poco después, mientras Rabí Elazar estaba parado orando, el cutí se le acercó y fingió susurrarle al oído. Los informantes posteriormente comunicaron a Bar Kokhba, observamos un incidente sospechoso. Un cutí es cómplice de una conspiración con Rabí Elazar y juntos deben estar planeando la rendición de la ciudad a los romanos. Bar Kokhba convocó al cutí y le preguntó, ¿qué secreto revelaste a Rabí Elazar? Si te revelo secretos gubernamentales, contestó el cutí, Adriano ordenará mi ejecución. Si no, tú me matarás. Prefiero desvivirme antes de revelar algo. Convencido que Rabí Elazar estaba realmente planeando la entrega de Betar a los romanos, Bar Kokhba lo convocó y preguntó, ¿qué fue lo que te susurró el cutí? ¿Cómo sé?, contestó el sabio inocentemente. Su susurro era tan bajo que no le pudo oír. Además estaba concentrado en mis oraciones. ¿Qué asunto tengo con él? Convencido de que estaba siendo engañado por el sabio, Bar Kokhba lo acusó de inmediato de traidor y lo condenó a la pena de muerte. Lo mató de un solo golpe. Una voz celestial declaró inmediatamente, has causado el deterioro del brazo del pueblo judío. Rabí Elazar lo sostenía con la fortaleza de su tefilá y enceguecidos su ojo derecho, Rabí Elazar iluminó al pueblo con su Torá. Por lo tanto, el brazo y la vista del pueblo, Bar Kokhba, sobre quien recae el liderazgo, se perderán. Los pecados del pueblo judío causaron que Betar se perdiera de ahí en adelante. Adriano pudo ingresar y Bar Kokhba fue asesinado. Los romanos masacraron cruelmente a todos los ciudadanos judíos, jóvenes y viejos. El torrente de sangre que sobrevino es imposible describirla. Fluyó como un río rojo hasta el gran mar. Adriano decretó que las víctimas de Betar no podían ser enterradas. Su intención era doble: publicar el destino de quienes se negaron a rendirse ante él y molestar a los judíos sobrevivientes con la polución productiva por los restos en descomposición. Señaló un gran viñedo, 29 por 29 kilómetros, donde fueron arrojados los muertos de Betar. Los restos de los habitantes de Betar yacieron sin sepultura durante 25 años. Los judíos estaban muy preocupados. Rabí Gamaliel y su Beit Din decretaron ayunos públicos y recogieron enormes sumas de dinero con las que sobornaron al emperador para que revocara este edicto. Sin embargo, este no se logró hasta que las riendas del poder del gobierno romano cambiaron de mano. El Midrash tiene una nota al pie de página que dice: ¿cuáles fueron los pecados que precipitaron la destrucción de Betar? Según algunas opiniones de la Gemara, en Yerushalmi Ta'anit 4.5, la prostitución estaba difundida. Según otros, la gente jugaba a la pelota. La última opinión implica ya sea que los habitantes jugaban a la pelota en Shabbat, profanando el honor del día, o que pasaban el tiempo en un entrenamiento vano en lugar de ocuparse de estudiar la Torah. El alivio que sintieron los judíos cuando finalmente se les permitió enterrar a sus hermanos fue tremendo. Además, descubrieron que un milagro había ocurrido en esos años lúgubres de la historia judía. Los restos no se habían descompuesto. El Beit Din de Yafné, bajo el liderazgo de Rabí Gamaliel, compuso una cuarta bendición para Birkat Hamazon. Atov, quien es bueno, por haber preservado los cuerpos sin vida,
una bondad para los vivos, quienes se salvaron del hedor. Beameitiv, quien hace el bien al permitir que los muertos fuesen sepultados, que es un acto de misericordia hacia los muertos. ¿Por qué fue incluida esta bendición en la oración para después de las comidas? La caída de Betar representó la conclusión trágica de la destrucción del templo. Después de la bendición anterior en la que pedimos a Doshem la reconstrucción de Jerusalén, agregamos una bendición que recuerda los eventos de Betar con la esperanza de que el Mashiach venga pronto y Adoshem curará las heridas que sufrió nuestro pueblo. Una persona debe recitar Birkat Hamazon, agradecer a Doshem por la comida que recibió, palabra por palabra, con alegría, exaltación y la debida concentración. Y Boaz comió y bebió y su corazón estaba feliz. Así dice en Ruth 3:7. ¿Por qué estaba feliz su corazón? Se puso de humor alegre después de comer para poder recitar Birkat Hamazon de todo corazón. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de cómo Moshe continuó su discurso de reproche, relató el pecado del becerro de oro. Moshe inculcó a los judíos que la conquista de Eretz Israel sería una hazaña de Adoshem. Escucha con atención, Israel. Están a punto de cruzar el Jardín para luchar contra naciones más grandes y fuertes que ustedes. Milagrosamente conquistarán ciudades grandes y bien fortificadas. Moshe hizo alusión a ciudades tales como Jericó, que fue conquistada en tiempos de Yehoshua mediante milagros evidentes. Moshe explicó: Adoshem realizará grandes milagros para que ustedes derroten a naciones poderosas de Eretz Kenán. Por ejemplo, un fuerte granizo cayó del cielo sobre el enemigo y el sol se detuvo en el cielo para que los judíos tuvieran más tiempo para perseguir a sus enemigos. Reconozcan que gracias a la fortaleza de Adoshem y no a vuestros esfuerzos saldrán victoriosos. No atribuyan vuestras victorias a vuestra rectitud. En su lugar, sepan que las naciones serán expulsadas de Eretz Kenán porque su extrema maldad no será tolerada por Adoshem y porque él prometió a sus antepasados que sus descendientes heredarían la tierra. Siguieron pecando durante los 40 años en el desierto, lo que prueba que son una nación obstinada. Poco después de Matán Torá, cometieron un grave pecado. Al terminar mis 40 días de permanencia en el cielo, después de que Adoshem se reveló en el Sinai, él me entregó 2 lujot de zafiro, que él había grabado con su divina escritura. El mismo día que me entregó las lujot para ustedes, estaban fundiendo el becerro de oro. El Todopoderoso censuró: Moshe, te dejé llegar al máximo peldaño de la profecía, solo por el bien de Kelal Israel. Pierdes tu grandeza ahora porque el pueblo se ha corrompido. Adoshem amenazó con destruir a todos ustedes y a cambio hacer de mí una nueva nación. Y de esta forma cumpliría igual la promesa a nuestros patriarcas, de una gran descendencia. Al descender de Har Sinai noté que el monte estaba aún llameando con el fuego de Matán Torá. La Shejiná todavía estaba allí. Parecían la novia que pecó mientras todavía se encontraba bajo su jupá. Cuando me aproximé al campo, vi a los celebrantes alrededor del becerro de oro. Repentinamente las lujot sobre las cuales estaban grabados los 10 mandamientos se borraron. Vi cómo las letras se elevaban, regresaban a su fuente, al trono celestial. La tumá, que es impureza, causada por su pecado, causó el desvanecimiento de la inscripción. Decidí romper las lujot porque ustedes no merecían recibirlas. Pero Aarón y el Sanedrín, quienes habían adivinado mi intención, me las quisieron quitar. Estaba decidido a que no recibían las lujot, que sellarían el lazo entre ustedes y Adoshem y los colocaría en el lugar de una mujer casada adúltera. Pensé que si no recibirían las lujot, Adoshem los juzgaría con más misericordia. Con la ayuda de Adoshem, quien fortaleció mi mano, pude romper las lujot. Luego regresé con Adoshem por otros 40 días entre el 18 de Tamuz al 29 de Av para implorarle que os perdonara de vuestros pecados. Temía que Adoshem los aniquilara porque en cuanto pecaron pude ver los 5 ángeles de la destrucción. Los 5 ángeles de la destrucción son Av, Gema, Ketzef, Ashmed y Ashhet, que fueron enviados contra ustedes. Pero anuncié el gran nombre de Adoshem y evoqué el mérito de 3 antepasados, anulando así el poder de los 3 ángeles destructores. Luego imploré a Adoshem que llamara a los otros 2 ángeles. Oré: Adoshem, no destruyas a tu pueblo y a tu herencia que tú sacaste de Egipto. Recuerda tus sirvientes, Abraham, Isaac y Jacob. No mires la tosudez de tu pueblo, ni su maldad, ni su pecado. Si tú destruyes al pueblo judío, las naciones clamarán: Adoshem no tiene poder de conducirlos a la tierra que les prometió y por eso los aniquiló en el desierto. Imploré con fervor: no quedó rincón en el cielo donde no hubiera llorado por vuestra salvación.
Moshe sugirió a los Bene Israel que oré con tanta mi fuerza en vuestro nombre, ¿no harían lo mismo por mí ahora? ¿Por qué no le suplican a Hashem que me permita cruzar el Jardén? Pero la súplica silenciosa de Moshe no fue comprendida por el pueblo. Yo también recé en nombre de Aarón, porque Hashem estaba tan enojado con él que sentenció a muerte a sus 4 hijos. Mi tefilá logró anular la mitad de la sentencia de Hashem, la sentencia de Hashem permitió que sobrevivieran 2 de ellos, Elazar e Itamar. Antes de regresar al cielo para orarle largamente, destruí el becerro que habían hecho. Las partes de madera las quemé y las de metal las molí hasta hacerlas polvo. Arrojé el polvo de una vertiente que descendía de la montaña. Moshe finalizó la narración del Egel aquí y contó lo que hizo, y no contó que hizo el pueblo tomara. A ver, va de nuevo, perdón, discúlpenme. Moshe finalizó la narración del Egel aquí y no contó que hizo que el pueblo tomara del agua que contenía el polvo del Egel, porque para ellos era una gran vergüenza que les recordara que fueron tratados como sotot. ¿Se acuerdan? Sotot es como, es el plural de sotá, de la mujer sotá. No mujer sota, es mujer sotá. Esposas sospechosas de haber cometido adulterio. Si bien vieron que vuestro pecado provocó la destrucción de las Lujot y que tuve que ayunar y rezar por ustedes durante 40 días, ustedes volvieron a hacer enojar a Hashem una y otra vez. En Taberá, algunos de ustedes se quejaron y fueron quemados por un fuego del cielo, como está escrito en Bamidbar 11.1. En Masá se quejaron y dudaron de la presencia del Todopoderoso entre ustedes, como está escrito en Shemot 17.2. Y en Kibrot Atabá desearon comer carne, como está escrito en Bamidbar 11.4. En Kadesh Barnea no creyeron en la palabra de Hashem y enviaron espías. Se rebelaron contra Hashem desde que los conocí, comenzando en Egipto, cuando algunos entre ustedes informaron al faraón de que yo había matado a un egipcio, hasta el 40º año en el desierto, cuando idolatraron a Peor y cometieron adulterio con las hijas de los moabitas. Ahora, Moshe va a relatar sobre... Bueno, antes de comenzar con eso, voy a leer el pie de página del Midrash que dice: ¿Cuál fue el pecado de Aarón en el incidente del becerro de oro? Rashi, aquí, en el 9.20, comenta que si bien Aarón se hizo cargo de la construcción del becerro a fin de demorar la terminación hasta que regresara Moshe, igualmente fue acusado por Hashem por haber consentido el pedido del pueblo. Rabbi Behaye explica que si bien las intenciones de Aarón eran totalmente Leshem Shamaim, involuntariamente provocó el pecado de los judíos y la profanación del nombre celestial. Debido a su rectitud, Hashem decretó el castigo extremo de destruir a sus hijos. Según Rokeach, Aarón debió haber sacrificado su vida en lugar de verse involucrado en un pecado cometido en público. Ahora sí, el Midrash va a continuar con Moshe narra los eventos posteriores al becerro de oro, cómo recibió las segundas tablas y la tribu de Leví fue elegida. Rememora la muerte de Aarón. Moshe relata: después de haber destruido el becerro de oro, regresé al cielo para rogar a Hashem por su perdón total. Al finalizar los 40 días, Hashem aceptó mis plegarias. Me ordenó: graba nuevas tablas. Grábalas personalmente para que el pueblo no se resienta contra ti porque rompiste las primeras. Hashem prometió grabar las segundas tablas como lo había hecho con las primeras. ¿Por qué el Todopoderoso no preparó el segundo par de Lujot en su totalidad como lo había hecho la primera vez? Poco después del casamiento, el rey descubrió que su joven esposa estaba coqueteando con uno de los sirvientes del palacio. Enfurecido, rompió el contrato de matrimonio y la expulsó. La casamentera, quien se enteró del triste desenlace de los acontecimientos, corrió al palacio para intervenir. No trates a tu esposa demasiado duramente, Su Majestad, imploró al rey. Considera que se crió entre sirvientes. Cuando se asoció con uno de ellos, meramente volvió a uno de sus viejos hábitos, del cual no se había desprendido. Puedes estar en lo cierto, accedió el rey, pero ¿crees que voy a gastar en otro contrato de matrimonio? Entonces le ordenó a la casamentera: paga el pergamino y el escriba, y despreocúpate que yo endosaré el documento con mi firma. Igualmente, después del pecado del becerro de oro, Moshe argumentó que los judíos recurrieron a los patriarcas, Igualmente, después del becerro de oro, Moshe argumentó que los judíos recurrieron a las prácticas idólatras a las que estaban acostumbrados en Egipto.
pudo reconciliar al Todopoderoso con el pueblo judío, pero Shem se negó a honrarlo con las lujot moldeadas por él mismo. En su lugar, ordenó: tú, Moshe, moldea las lujot y siéntete satisfecho que yo te las grabaré. Hay otro pie de página del Midrash que dice: este era el segundo ascenso al cielo de los 3 que Moshe realizó. Cada uno duró 40 días. El primero fue desde el 7 de Sivan, el día después de Matan Torah, permaneció allí y estudió Torah hasta el 17 de Tamuz. Recibió las primeras lujot, que fueron las que rompió. Esa fue la primera vez. La segunda vez regresó con Adoshem el 18 de Tamuz. Según Rashi, esto está escrito en Shemot 33:10, el 19 de Tamuz hasta el 28 de Av. Y según Rashi y Rokeach, hasta el 29, implorando perdón por el pecado del becerro de oro. Según algunos comentaristas, estuvo esos 40 días en el campo, pero ascendía diariamente al Har Sinai a rezar. Y la tercera vez, Moshe estudió Torah en el cielo a partir del 29 de Av, según algunos, como en el Midrash Tanjumá Kitizá 37, desde Rosh Hodesh Elul, el 10 de Tishrei, que es Yom Kippurim, o conocido más popularmente como Yom Kippur, descendió con las segundas tablas que Hashem había escrito, y rayos de gloria irradiaban del rostro de Moshe. Esto está escrito en Tiferet Zion y explica la diferencia simbólica entre las primeras y las segundas lujot. Moshe relató: no se me permitió utilizar un instrumento de hierro para tallar el cuerpo de las lujot. Solamente preparé el zafiro y dibujé el contorno de las tablas. Luego señalé la piedra con vara con la que había realizado los milagros en Egipto y sobre la cual estaba grabado el gran nombre de Adoshem, y las tablas se volvieron a formar. Cuando llevé las 2 tablas de Adoshem en blanco, él las grabó y me las devolvió en Yom Kippurim. Coloqué las nuevas tablas junto con las primeras que habían sido rotas en un arca de madera en forma temporaria, que a instancias de Adoshem preparé, hasta tanto Betzalel construyera el Arón del Mishkan definitivo. El Arón en este caso es el arca, ¿ok? Cuando Betzalel hizo el Arón definitivo de oro, casi un mes después, yo transferí a él las segundas tablas y las primeras destruidas. Con esto sabemos que hay 4 tablas en el Arón HaKodesh. Moshe interrumpió la narración de las lujot y recordó los acontecimientos cuando murió Aarón. Sugirió que la pérdida de un tzadik es tan trágica como la rotura de las lujot. ¡Wow! ¿Ya entiendes la relación? ¿Por qué narra las lujot con la muerte de Aarón? Es que uno parecería que, ¿por qué dice de un momento a otro? No, pero ahora entendemos que se compara la muerte de un gran tzadik como Aarón casi con el mismo dolor que la rotura, la destrucción de las primeras tablas. Sugirió que la pérdida de un tzadik es tan trágica como la rotura de las lujot, y más aún, la muerte de un tzadik expía los pecados de la comunidad, pues las segundas lujot entregadas en Yom Kippurim fueron una prueba tangible del perdón de Adoshem. Moshe relató: cuando Aarón murió, las nubes de gloria se desvanecieron. Temerosos de un ataque del rey de Arad, ustedes retrocedieron hacia Egipto. Los Leviim los persiguieron, los alcanzaron y los obligaron a regresar. Esta no fue la única ocasión en que los Leviim probaron su lealtad hacia Adoshem. Eran totalmente inocentes del pecado del becerro de oro. Hasta se habían negado a contribuir en su elaboración. Después del pecado del becerro de oro, decidió consagrar a la tribu de Leví para su servicio. Los designó Leviim para que llevaran los utensilios del Mishkan y para que cumplieran tareas sagradas, y se eligieran a los Kohanim de entre ellos para ofrecer sacrificios y bendecir a la comunidad. Moshe concluyó su narración de las segundas lujot. Vuestro duelo y teshuvá después del pecado del becerro de oro llegó a Adoshem, el 40º día de mi última estadía en el cielo. En Yom Kippurim los perdonó totalmente y me entregó las segundas tablas. Otra forma de conocer Yom Kippurim, para los que tal vez son nuevos en esto, es el día del perdón, ¿ok? Recordando el mérito de los patriarcas a cuyos descendientes les había prometido la tierra, Adoshem me ordenó: levántate y conduce al pueblo, heredarán la tierra a pesar de haber hecho el becerro de oro. Hay una nota al pie de página que dice: después de Matan Torah, Bené Israel merecía las tablas totalmente hechas en el cielo porque habían logrado un grado espiritual que se asemejaba a los ángeles. Cuando pecaron en el incidente del becerro de oro, perdieron su grandeza espiritual.
Adoshem entonces les entregó un tipo de lujot que los podría satisfacer en su nueva condición. Si bien estas lujot fueron moldeadas por Moshe, Adoshem grabaría las lujot terrenales, lo que implicaba, si los judíos intentaran purificar sus corazones, entonces grabarían las palabras de Torah sobre ellas. Esto les enseñó en forma simbólica que aunque después de pecar no deberían perder la esperanza de lograr el acercamiento con Adoshem nuevamente. Hasta aquí vamos a dejar la lectura del día de hoy con ayuda de Akadosh Baruj Hu, Bezrat Hashem. Continuaremos en una segunda entrega. Vamos exactamente a la mitad, página 25 de 50. Así que te invito a que estés pendiente de las publicaciones y queremos nuevamente agradecer al cielo y a ustedes por todo su apoyo. Esto no tiene ninguna... nosotros no estamos ni queremos buscar ganancias con esto. Todo lo contrario. Es una forma de poder compartir y espero que sea una buena forma de que tú conozcas otros textos. Gracias a todos por haber escuchado hasta aquí y gracias a Kadosh Baruj Hu por darnos la oportunidad de seguir estudiando acerca de su Torah. Shalom, 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 shalom.